El niño que soñaba con conquistar el mundo. Hace más de 2300 años, en una pequeña ciudad llamada Pella, capital del reino de Macedonia, nació un niño que cambiaría la historia para siempre. Su nombre era Alejandro. Nadie imaginaba entonces que aquel niño llegaría a conquistar territorios tan vastos que su imperio se extendería desde Grecia hasta la India. Alejandro creció en el palacio real. Su padre, Filipo II, era el rey de Macedonia y uno de los grandes estrategas militares de su tiempo. Había transformado a Macedonia en un reino poderoso y respetado entre los pueblos griegos. Desde pequeño, Alejandro veía a su padre preparar campañas militares, recibir embajadores y hablar sobre política y guerra. Aquellas conversaciones despertaron en él un gran interés por el liderazgo y las conquistas. Pero Alejandro no solo fue educado como un príncipe guerrero. Su padre quería que también fuera un hombre culto. Por eso eligió como su maestro a Aristóteles, uno de los filósofos más sabios de toda Grecia. Durante varios años, Alejandro estudió con él filosofía, ciencia, medicina, historia y literatura. Aristóteles también le enseñó sobre los distintos pueblos del mundo conocido, lo que despertó en el joven príncipe una enorme curiosidad por las tierras lejanas. Entre todos los libros que leyó, había uno que lo fascinaba especialmente: la Ilíada, el poema épico de Homero que narraba las hazañas del héroe Aquiles. Alejandro admiraba tanto a Aquiles que solía llevar una copia del libro consigo durante sus campañas. En su mente, él también quería convertirse en un héroe cuya historia fuera recordada durante siglos. Desde niño, Alejandro mostró una inteligencia poco común. Una de las historias más famosas de su juventud ocurrió cuando tenía alrededor de 12 años. Un caballo salvaje llamado Bucéfalo había sido llevado al palacio para ser vendido al rey. Nadie podía montarlo. El animal se encabritaba, pateaba y lanzaba a cualquiera que intentara domarlo. Mientras todos se rendían, Alejandro observó algo curioso. El caballo parecía asustarse de su propia sombra. Entonces giró al animal hacia el sol para que no la viera. Habló con él suavemente y logró montarlo con éxito. Su padre, impresionado, exclamó una frase que se volvería famosa: «Hijo mío, busca un reino que sea digno de ti, porque Macedonia es demasiado pequeña». Los años pasaron y Alejandro fue creciendo tanto en habilidad como en ambición. Cuando tenía 20 años, ocurrió un hecho que cambió su destino. Su padre, el rey Filipo II, fue asesinado durante una ceremonia. De pronto, el joven príncipe tuvo que convertirse en rey. Muchos pensaron que aquel muchacho no sería capaz de mantener el control del reino. Algunos pueblos bajo el dominio de Macedonia se rebelaron, creyendo que podrían recuperar su independencia. Pero Alejandro reaccionó con rapidez y firmeza. En poco tiempo sofocó las rebeliones y demostró que tenía tanto talento como su padre para gobernar y liderar ejércitos. Una vez asegurado su poder, Alejandro decidió emprender una empresa mucho más ambiciosa: conquistar el imperio persa. En aquel tiempo, Persia era el imperio más grande y poderoso del mundo. Sus territorios se extendían por enormes regiones de Asia y dominaban numerosos pueblos. En el año 334 a.C., Alejandro reunió a su ejército y cruzó el estrecho que separa Europa de Asia. Con ese paso comenzó una de las campañas militares más extraordinarias de la historia. Su primera gran batalla ocurrió junto al río Gránico.
Allí se enfrentó a las fuerzas persas que intentaban detener su avance. A pesar de la dificultad del terreno y del peligro de atacar a través del río, Alejandro lideró personalmente la carga. Su ejército logró la victoria, abriendo el camino para continuar la conquista. Poco tiempo después, llegó uno de los enfrentamientos más famosos de su vida, la batalla de Isos. En esta ocasión, Alejandro se enfrentó directamente al rey persa Darío III, quien había reunido un enorme ejército para detenerlo. Aunque los persas eran muchos más, Alejandro utilizó su habilidad estratégica para atacar el punto más débil de las líneas enemigas. La batalla terminó con la derrota de Darío, quien huyó dejando atrás su campamento y a su propia familia. Tras esta victoria, muchas ciudades comenzaron a rendirse sin luchar. Alejandro continuó avanzando hacia el sur, conquistando ciudades a lo largo de la costa del Mediterráneo. Una de las campañas más difíciles fue el asedio de Tiro, una ciudad fortificada situada en una isla. Durante meses, Alejandro ordenó construir un enorme camino de piedra y tierra que uniera la costa con la isla. Finalmente, su ejército logró entrar en la ciudad y conquistarla. Después de esta victoria, Alejandro continuó hacia Egipto. Allí fue recibido como un libertador, porque los egipcios estaban cansados del dominio persa. Durante su estancia en Egipto, fundó una ciudad que llevaría su nombre, Alejandría. Con el tiempo, esa ciudad se convertiría en uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo, famosa por su biblioteca y su faro. Pero Alejandro aún no había terminado. Su objetivo seguía siendo derrotar definitivamente al imperio persa. El enfrentamiento decisivo ocurrió en el año 331 a.C., en la batalla de Gaugamela. Darío III reunió un ejército gigantesco para enfrentar al joven conquistador. Muchos pensaban que Alejandro no podría vencer a una fuerza tan numerosa. Sin embargo, nuevamente utilizó su talento estratégico para romper las líneas persas y atacar directamente al rey enemigo. Cuando Darío huyó del campo de batalla, el destino del imperio persa quedó sellado. Después de esta victoria, Alejandro entró en las grandes capitales del imperio: Babilonia, Susa y Persépolis. En cada ciudad acumulaba más riquezas y más territorios. Sin embargo, Alejandro no se conformaba con lo que ya había conquistado. Continuó avanzando hacia el este, atravesando desiertos, montañas y territorios desconocidos. Durante años, su ejército recorrió miles de kilómetros. Finalmente llegó hasta regiones cercanas a la India, donde luchó contra el rey Poro en la famosa batalla del río Hidaspes. Fue una batalla difícil, pero Alejandro volvió a obtener la victoria. Sin embargo, tras tantos años de campañas, los soldados estaban agotados. Habían luchado durante más de una década y se encontraban muy lejos de su hogar. Cuando Alejandro quiso continuar avanzando hacia nuevas tierras, sus propios soldados se negaron a seguir. Con gran pesar, Alejandro aceptó regresar. En el año 323 a.C., mientras se encontraba en la ciudad de Babilonia, Alejandro enfermó repentinamente. Durante varios días sufrió una fuerte fiebre. Finalmente, murió a la edad de 32 años. Su muerte dejó al mundo en sorpresa. Había conquistado uno de los imperios más grandes de la historia, pero no había dejado un heredero claro que pudiera gobernarlo.
Después de su muerte, sus generales comenzaron a luchar entre sí para repartirse el imperio. Con el tiempo, aquel enorme territorio se dividió en varios reinos. Aún así, la figura de Alejandro Magno nunca fue olvidada. En apenas 13 años de campañas, había conquistado territorios que se extendían desde Grecia hasta Egipto, Persia y la India. Además, llevó la cultura griega a muchas regiones del mundo, dando origen a una nueva etapa histórica conocida como el mundo helenístico. Por eso, incluso hoy, más de 2000 años después, su nombre sigue siendo recordado, no solo como un rey, sino como uno de los conquistadores más extraordinarios de toda la historia.